Si en algún momento no se escucha bien lo que yo digo, algo no quedó claro, tienen alguna duda, pueden activar el micrófono y hacer la intervención. Como les voy a compartir mi pantalla, entonces no puedo estar, digamos, muy pendiente del chat, entonces en el momento que consideren adecuado, pueden abrir el micrófono y hacer la intervención. Bueno, vamos entonces a empezar a realizar la búsqueda desde Google, ¿cierto? Este navegador nosotros lo utilizamos siempre para búsquedas cotidianas y para búsquedas académicas. Vamos a buscar logística inversa y no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que a mí me aparecen cuando yo hago una búsqueda de información. Nosotros no vamos a revisar nunca esa cantidad, así tengamos la intención de hacerlo. En este caso, porque el tema es un poco más específico, solo tengo 634.000. Hay temas que son mucho más amplios y puedo en este momento tener millones y millones de resultados. Nosotros siempre estamos acostumbrados a abrir los primeros 3 o los primeros 5 documentos o las primeras 5 páginas. Voy a fijarme, voy a abrir acá este como ejemplo y voy a fijarme que tenga los datos necesarios para hacer una referencia bibliográfica. Porque muchas páginas que yo abro no tienen los elementos básicos que voy a necesitar, que son un título, en este caso creo que este es el título. Hay muchos blogs, muchas wikis, muchas páginas que no tienen un título como tal, sino que tienen el tema que estamos buscando. Entonces, si yo quiero volver a buscar ese documento en otro momento, va a ser un poco complicado. Voy a necesitar una fecha de publicación. Diferentes blogs, wikis y páginas no tienen tampoco esa fecha o de pronto tienen fecha de actualización y ese no me da entonces la certeza que si el día de mañana o la otra semana voy a volver a revisar esos datos o el docente va a corroborar la información que yo incluí, puede que haya información totalmente diferente. Necesito entonces el título, la fecha de publicación y necesito un autor o varios autores. O puede ser una universidad o puede ser una empresa. En este caso es esa empresa, ¿cierto? Tenemos entonces los 3 datos básicos. Voy a poder hacer una referencia bibliográfica. En cualquier momento la URL o el link de la página deja de existir, entonces por eso necesito esos datos. Algo adicional de lo que yo me debo de fijar pues en cada página que utilice es si tiene referencias bibliográficas. Para yo saber que esta persona o estas personas leyeron varias investigaciones para poder construir y resumir este texto que nos están mostrando. Si no, yo no puedo saber si estas personas son expertas en el tema o si de pronto se están inventando parte del texto. Lo digo también por experiencia propia. Me he encontrado con blogs especializados en unos temas que cuando corroboro la información con otras páginas de más confianza, veo que tienen algunos errores que pueden ser bastante graves. Entonces, la idea es no quedarnos con una sola fuente de información, sino leer varias fuentes, varias páginas, varios documentos donde pueda corroborar esos datos o también pueda ampliar esa información. Bueno, a modo general, como no vamos a revisar toda esa cantidad de resultados, yo puedo fijarme cómo termina la página como tal. Si termina en .gov, que son páginas gubernamentales, son fuentes confiables. Si terminan en .edu.com, que son entonces páginas de universidades, páginas académicas, o también diferentes revistas o diferentes periódicos, tipo Semana, tipo El Tiempo, tipo Dinero, también hacen ese proceso de investigación confiable,
pero dado a su postura política para un lado o para el otro, puede que nos estén mostrando pues estén omitiendo como algunos datos de esa información o de esa investigación. Por eso vamos a revisar varias páginas para corroborar esos datos. Vamos entonces a aplicar un primer filtro y es buscar la extensión de Google Académico. No sé si han utilizado esta extensión. Vamos a realizar la misma búsqueda y vamos a comparar resultados. Listo. Miren que de 634.000 resultados, yo ya tengo 79.700, ¿cierto? Miren que me disminuye mucho la cantidad de resultados y todas estas páginas son fuentes confiables. Son libros, son capítulos de libro, artículos de revista, trabajos de grado, también noticias académicas, blogs académicos, conferencias, ensayos y demás. Acá tengo entonces muchos formatos. Yo sé que entonces toda esta información es confiable y me voy a fijar también en algo. Cuando yo hago una búsqueda, todas las palabras que yo incluya acá en este cuadro, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. En este caso, los primeros resultados, tengo entonces ambas palabras de logística inversa, pero yo sé que por la palabra logística me está apareciendo otra información de otras áreas del conocimiento que a mí no me interesa. ¿Cómo le digo entonces al navegador que me busque solo los resultados que tenga ambas palabras? Vamos a aplicar unas comillas donde vamos a encerrar como los términos que necesitamos que aparezcan exactos, que tiene que ser ambas palabritas juntas. Y miren que de 79.000 ya tengo 6.500, ¿cierto? Miren que me estaba recuperando muchos datos que solo tenían una sola palabra. Pongo otro ejemplo. Si yo estoy buscando ingeniería ambiental y la busco sin las comillas por la palabra ingeniería, me aparece ingeniería de software, ingeniería de sistemas, ingeniería civil y otras ingenierías que a mí no me interesan para mi búsqueda. Entonces, para decirle que me busque exactamente ingeniería ambiental, encierro las palabras entre las comillas. Bueno, me voy a fijar también en algo. El orden que me aparece a mí acá de los resultados, según esta opción de la parte izquierda, me está indicando que me lo está ordenando por relevancia. ¿Cómo me está midiendo esa relevancia? Por la cantidad de veces que ese documento ha sido citado o referenciado. Entonces, siempre el libro va a ser la fuente más confiable, porque miren que los libros son estas investigaciones que quedan como base para el tema o para el área durante muchísimos años. Los artículos de revistas sí pueden ir de pronto cambiando porque son estudios y van mostrando como un desarrollo más actual. Miren que me muestra que el documento que habla de logística inversa, que más veces ha sido referenciado, es este libro, bueno, citado 120 veces, el otro 89 veces, 60 veces, entonces acá lo tienen por relevancia a partir de esas citas. Bueno, en esta parte izquierda yo siempre o casi siempre voy a tener los diferentes filtros, en el navegador y en las bases de datos. En este caso, Google Académico me está mostrando filtros por fechas. O sea, si quiero mirar las publicaciones que se han hecho de logística inversa en 2020, en 2019, en 2016 o un intervalo específico. Si yo sé que de pronto el tema fue tendencia de 1980 a 1990 o de pronto ocurrió algo dentro de esas investigaciones importante entre el 2000 o el 2005, yo puedo poner ese rango de fechas acá. Sin embargo, cuando me piden información actualizada, yo busco los últimos 5 años o cuando son temas que se están publicando mucho, se está investigando mucho, serían los últimos 2 o 3 años.
selecciono buscar y miren que ya tengo 4.000 resultados, ¿cierto? Empezamos con 634.000, miren que ya tenemos solo 4.000. Listo. A veces hay documentos que hablan exactamente de ese título que yo quiero. A ver, yo hago otro paréntesis. En esta parte izquierda, las bases de datos tienen más filtros. Tienen filtros por áreas del conocimiento, por palabras clave que me dice, bueno, de estos resultados, las palabras que más se mencionan y me muestra entonces cada una de ellas. Me muestra filtros por autor, por países, por idioma y por otro montón de, como de datos. Como en este caso, en este navegador no tengo como esos datos adicionales, esos filtros que me ayudan a seguir disminuyendo la cantidad de resultados. Todas las características que yo quiera saber sobre este tema, puedo incluirlas a un lado de la búsqueda que estoy haciendo por fuera de las comillas. Por ejemplo, vamos a incluir el filtro o la palabra de Colombia y voy a tener 2.240 resultados. Me busca solo la palabra Colombia en resultados que tengan el tema exacto de logística inversa. Si yo escribo logística inversa Colombia sin las comillas, por cómo me recupera las palabras juntas o separadas, por la palabra Colombia me aparecen temas de política, de religión, de cultura, de gastronomía y de otros aspectos que no nos interesa, ¿cierto? Entonces, las características por fuera de las comillas del tema puntual. Si el tema que estoy buscando tiene es una sola palabra, también la puedo encerrar entre comillas para que el navegador sepa a cuál palabra le va a dar prioridad. Vamos también a evitar las preposiciones, estos conectores como de, la, los, con, para, porque a veces nos aparecen documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero como se está publicando mucho esos preposiciones, aparecen mucho dentro del contenido, por eso nos aparece allí. Recomendación, evitar las preposiciones y palabras clave que sean de 3 a 5 palabras clave. Bueno, a veces nos aparece algunos títulos, nos aparece como ese título exacto que necesitamos para responder a lo que estamos buscando y la página nos pide pagar por la información, ¿cierto? Cuando nos aparece entonces esa página, cuando ese título, ese documento nos pide pagar por esa información, muchas veces el documento pertenece a una de las bases de datos que tenemos. ¿Cómo ingreso a esas bases de datos? Ya vamos a mirar entonces la ruta de acceso para que nos reconozca como estudiantes, como docentes, como miembros de la comunidad académica, porque desde acá me va a tratar a mí como un usuario o como un cliente general y me va a pedir pagar por la suscripción. Hay otros momentos en el que yo voy a abrir un documento y me piden un usuario y una contraseña porque el documento está guardado en la página de una universidad o de una empresa. Como yo no tengo ese usuario y esa contraseña, yo me voy a fijar en esta opción de versiones que aparece debajo de cada uno de los resultados. ¿Qué me va a mostrar las versiones? La cantidad de páginas donde se encuentra exactamente ese mismo documento. Entonces, reviso las versiones con la intención que alguno de estas páginas me permita leer el texto completo o revisar que pertenezca a alguna de las bases de datos que tenemos. En este caso, este documento está en la base de datos de Gale, está en la base de datos de EBSCO y sabemos entonces que si ninguna de estas páginas nos deja ver el documento completo, ya sabemos dónde la podemos ubicar y dónde podemos leer el texto completo. Bueno, ya les voy entonces a mostrar la ruta de acceso, cómo recuperamos el documento desde las bases de datos que tenemos suscritas, pero quiero mencionarles una herramienta adicional
que tiene Google Académico. Y es esta opción de citar. Son estas comillas. Miren que yo pongo el cursor encima de esta opción, me aparece citar, pero yo selecciono esta herramienta y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Me aparece en 3 normas diferentes, es bastante confiable para artículos de revista, sin embargo, todo lo que sea automático, sea traducciones, sean estas referencias, pueden tener un porcentaje de error. Entonces, vamos a utilizar también las herramientas, pero vamos a revisar que los datos sí estén correctos, que me recupere bien los apellidos del autor, las iniciales del nombre, fecha de publicación, título. Miren que incluso el nombre de la revista me lo pone en cursiva, me organiza el volumen, el número, las páginas, ¿cierto? Es bastante completo, pero a veces me aparece todo el texto en mayúscula o según la norma APA, depende del formato, o sea, si es un artículo de revista, un libro, una página web, un blog, un video, una norma, depende del formato donde se encuentre el texto, se va a referenciar de forma diferente. Por ejemplo, a veces yo no tengo la opción de versiones en estos resultados y es porque el documento se encuentra en un repositorio. Estos repositorios, pues allí encuentro como información muy actualizada. Estos repositorios son de diferentes universidades y allí se publican los trabajos de grado, ¿cierto? Por lo mismo, no me aparecen otras páginas donde se haya publicado, sino que me aparece exactamente ese repositorio de esa universidad. Pero estos son gratuitos, entonces podemos acceder a ellos. Son temas muy actualizados, la mayoría de páginas sí me aparecen en repositorios, pero están en el gobierno. Supongamos que entonces es un trabajo de grado, ¿cierto? Selecciono las comillas y miren que solo me recupera los datos básicos que yo les mencioné al principio. Los datos de los autores, fecha de publicación y el título. Acá, por ejemplo, al ser trabajo de grado, le está faltando 2 datos muy importantes. Si fue un trabajo para pregrado, para maestría, para doctorado y para qué universidad se realizó ese trabajo de grado. Entonces, miren que podemos utilizar la herramienta, pero debemos a veces de complementar información. También les cuento que el Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio donde se suben los diferentes trabajos de grado y investigaciones de las diferentes facultades. Listo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? No, ninguna por ahora. Yo le hago una pregunta, pero entonces acá también podríamos basarnos para el trabajo, pues para el trabajo de grados también, de Google Academy, en esta base de datos de Sí. Google Academy. Sí, claro que sí. Todas estas fuentes que aparecen acá son fuentes confiables, que tienen una estructura y tienen un proceso de investigación bastante riguroso, donde hay una introducción, hay hipótesis, hay metodologías, hay conclusiones. Entonces, la idea, o sea, nosotros tenemos igual total libertad de revisar, de mirar si queremos buscar en Google académico o en bases de datos. Pero miren que, por ejemplo, en Google normal, las páginas que nos aparecen nos muestra el tema como en 2 o 3 párrafos muy cortos. Y empezamos de pronto a caer en ese juego del teléfono roto, donde empezamos a leer documentos que son el resumen del resumen del resumen de una investigación. Desde esta opción, desde este primer filtro que ya es Google Académico, podemos ir a esas investigaciones originales donde puede que nosotros entendamos el tema de forma más amplia o más específica que de pronto desde las páginas o los blogs de Google normal
de pronto nos empiezan a omitir algunos datos que son importantes para nuestra investigación. Entonces, la idea sí es revisar estas fuentes de investigación primarias. Además, que por ejemplo, la referencia bibliográfica, no va a ser lo mismo uno citar una página que no tenga datos básicos o que no tenga, digamos, un autor, no tengan, por ejemplo, una fecha de publicación. En cambio, estos sí tienen como la información más completa, que en caso de que yo necesite en otro momento revisar ese documento, voy a poder buscarlo a partir de estos datos. Ok, muchas gracias, Diana. Sin embargo, hay pues que también tener en cuenta que esta base de datos de Google Scholar, pues al ser una base de datos de acceso gratuito, ¿cierto? Que si bien es cierto, pues alberga también mucha información que puede ser válida, ¿cierto? Hay que tener especial cuidado porque posiblemente, ¿cierto? Como lo mencionabas, está el tema de los repositorios, ¿cierto? Y nosotros partimos de la premisa desde la investigación, desde que sean, digamos, que estos documentos que se apoyen, ¿cierto? Todo ese rigor científico, ¿cierto? Que nos exigen, por ejemplo, las revistas que ya tienen un nivel, una categoría, que son indexadas y que ya pasaron pues como por todo ese rigor científico, ¿cierto? No quiere decir que Google Académico no sea una buena fuente, pero sin embargo también hay que tener cuidado como con el material que se tiene ahí y hacer uso precisamente de lo que en este momento dispone la institución, que son esas bases de datos, ¿cierto? Categorizadas para el acceso a esta información de carácter científico. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Igual recuerden que entonces todas las características que queramos del tema en particular lo podemos incluir acá por fuera de las comillas. Vamos entonces a ingresar esto como tal, este navegador. Miren que nos busca también información muy amplia. Los diferentes bases de datos nos van a mostrar como esas fuentes que que ya pasaron por todo ese proceso que la profe nos estaba comentando y nos ayuda también como a especificar el tema o los títulos exactos que queremos. Voy a abrir entonces otra página. Voy a abrir tda.edu.com y vamos a mirar las rutas de acceso a las bases de datos. Bueno, yo tengo entonces dos formas de acceder a las bases de datos suscritas. Desde tda.edu.com ingreso a la opción de usuarios e ingreso a Campus TDA. Una vez yo ingrese al campus, nos aparece entonces un fondo blanco, nos aparece el logo del tecnológico en la parte izquierda y nos aparece bases de datos y libros electrónicos en la parte derecha. Ese clic a la opción de bases de datos y libros electrónicos me va a abrir una página donde están todas las bases de datos juntas. Como yo tengo dificultades para acceder a mi usuario de campus, yo tengo otra opción. Desde tda.edu.com ingreso a esta opción de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Vamos a acceder entonces a las bases de datos como un servicio de biblioteca. Les cuento también que ese primer servicio está muy reciente, creo que hace 2 semanas aproximadamente, que ya tenemos la opción de si necesitamos algún libro, algún capítulo de libro, alguna revista o algún formato que esté físico en biblioteca, podemos solicitar el servicio de que desde biblioteca escaneen parte del texto y nos la envíen entonces al correo. ¿Cómo lo hago? Desde acá dando clic ya me da las indicaciones de cuáles son los datos con los cuales yo envío esa solicitud.
Tengo acá bases de datos y libros electrónicos en suscripción, que esa es la que vamos a utilizar en este momento. Y tenemos también bases de datos gratuitas. Sigo bajando la página, encuentro acá estos diferentes cuadritos que me muestran los diferentes servicios, entre reglamentos, misión, visión, acá también otros daticos. Miren que acá podemos consultar los materiales que están físicos en biblioteca. Con esa información entonces ya solicitamos que nos escaneen algunos datos. Tengo también las bases de datos en suscripción, los libros electrónicos. Tengo acá un blog que surgió en tiempos de pandemia, que es la parte de lectura, literatura y escritura. Bueno, vamos a abrir entonces bases de datos en suscripción. Bueno, la diferencia entonces entre las bases de datos gratuitas y las que están en suscripción es que estas, pues las revistas que están suscritas a estas bases de datos, algunas están muy bien posicionadas dentro del ranking de investigación, que miden a partir de las citas y las visitas. También algunos autores e investigadores que están muy bien posicionados publican primero en estas. Estas pasan por un proceso de revisión un poco más riguroso por expertos en el área de cada una de esas revistas y luego las suben entonces a estas plataformas. Miren que acá las tengo separadas, me aparece el logo de cada una de ellas, me aparece un video de ayuda para mirar cómo voy a buscar en cada una de ellas, pero también tengo un link a, ¿cierto? Este link a, me puedo seleccionar cualquiera de ellos porque me va a abrir la página donde van a estar todas las bases de datos juntas. Voy a seleccionar entonces link a cualquiera de ellas. Y me abre entonces esta página. Cuando yo ingreso desde Campus, que yo selecciono esa opción de bases de datos, me abre también esta página en particular. Me indica que ingreso con el mismo nombre de usuario de Campus, pero en contraseña ingreso con el documento de identidad o con el número de identificación. Entonces, mismo nombre de usuario de Campus, documento de identidad y selecciono acceder. La ruta que yo hice es un poco más larga, pero miren que tenemos otra opción de ingreso. Listo. Yo con haberme logueado en esta página, yo ya tengo el acceso a toda la información que están en todas estas bases de datos, sin tener que pagar por esa información, sin tener que suscribirme a las bases de datos. A mí ya me va a reconocer o como estudiante o como docente o como investigador. Si yo desde Google o desde Google Académico vi que el documento que yo quería estaba en ProQuest o como vimos ahora estaba en EBSCO o estaba en la base de datos de Gale, puedo venir entonces directamente a la base de datos donde sé que se encuentra el documento y acá ya tendríamos ese acceso completo. Cada base de datos me muestra entonces, cada cuadrito me muestra el logo de la base de datos, me muestra un título y me muestra o una descripción de la base de datos o las áreas que contiene o la cantidad de textos que tiene. Acá rápidamente voy a mencionarles qué contiene cada base de datos para que miremos cuáles nos pueden servir y cuáles no nos pueden servir tanto. Antes de hacer esto, necesito que me confirmen el programa que están cursando cada uno de ustedes, o no sé si el grupo como tal pertenezca a un mismo programa o a una misma facultad. Negocios. Sí, todos pertenecen a negocios internacionales. Listo. Gracias. Entonces, ECOE Ediciones
El libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos. Aclaro que en cada una de las bases de datos me aparece diferente cantidad de resultados y me aparecen diferentes títulos. Si yo en estos libros, que son multidisciplinares, encuentro información de todas las áreas del conocimiento, si de este tema en particular yo, por ejemplo, acá solo encuentro 5 libros o 10 libros y ninguno me gustó, puedo revisar acá, puede que tenga 15, puede que tenga 30, puede que tenga 50, o puede que acá encuentre 7 y de esos 7 sean los que responden exactamente a lo que yo necesito. Entonces, cada uno, diferente cantidad de resultados, son multidisciplinares y diferentes títulos en cada uno. Estos libros no se encuentran disponibles en acceso abierto desde la web en general, sino que ya la universidad está pagando por esa información. Entonces ya nosotros no nos van a cobrar nada. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional, en negocios internacionales. Esto nos va a brindar diferentes módulos con diferentes daticos muy precisos sobre empresas, sobre productos, sobre sectores, sobre importaciones y exportaciones, los procesos, los formularios y demás. Aprovechando entonces que ustedes pertenecen a este programa, vamos a revisar la de Legiscomex en un momento. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. Todo lo que tiene que ver con normas, jurisprudencias, artículos, leyes, noticias jurídicas, todo lo relacionado a la parte legal. Ambiental y salud se enfocan en esas dos áreas, pero Legex funciona para todas las áreas del conocimiento. Queremos vincular entonces el proyecto, la investigación directamente con la norma, podemos buscar directamente acá, incluso para aspectos cotidianos. Quiero hacer una tutela, un derecho de petición, cualquiera de estas cositas, puedo entonces encontrar acá la información. Bueno, estas 6 bases de datos que voy a mencionar en este momento son las que vamos a utilizar siempre, donde sí o sí vamos a encontrar información. En su mayoría son artículos de revista, sin embargo también tengo algunos blogs, conferencias, ensayos, noticias, trabajos de posgrados. Bueno. Son multidisciplinares también. Recuerden que en cada uno encuentro diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Y estas bases de datos son Cengage, ProQuest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas 6 siempre vamos a encontrar información. La variación, por ejemplo, es Scopus. Scopus no me recupera la información a texto completo. Esta es base de datos referencial. Esta me recupera título, resumen, palabras clave y todos los datos básicos del documento, pero no me lo recupera a texto completo. ¿Por qué lo utilizamos? Porque es una de las bases de datos más grande que me analiza mi información. Me busca mis títulos de acceso abierto, títulos de algunas de estas bases de datos por suscripción y me analiza entonces esta información. Una vez yo encuentre, bueno, también es una de las bases de datos que más filtros tiene, entonces si mi búsqueda está muy compleja o porque tengo muchos resultados o porque no estoy encontrando resultados, desde Scopus puedo encontrar esos títulos que yo necesito para la investigación. Una vez entonces yo encuentre el título que quiero, lo voy a buscar desde Google Académico, pues entre las comillas, para que no me recupere las palabras separadas, sino que me recupere el título junto y ya entonces miramos en qué página se encuentra el documento. Si de pronto esto no queda claro, ahorita entonces hacemos la búsqueda también desde allí. Listo. Bilex
y Notinet, bases de datos normativas junto con leyex.info. La diferencia es cómo me aparece a mí la información, que la plataforma se va a ver diferente, que van a tener filtros diferentes, pero igual todas, la información legal que tienen son de las organizaciones que hacen como todo este tipo de normas. Ellos son los que realimentan estas bases de datos. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía, y se integra también a todas las áreas del conocimiento, que queramos relacionarla a esa parte, queramos hacer un proyecto e incluir esa parte pedagógica y educativa, la buscamos desde acá. Gale, ebook 724 y Alfa Omega, bases de datos de libros electrónicos, también multidisciplinares, junto con los 3 primeros, ¿cierto? Miren que tenemos 6 bases de datos de libros electrónicos, 6 bases de datos multidisciplinares, que en su mayoría son artículos de revista, tenemos 5 bases de datos normativas, una de educación y otras 4 que son entonces enfocadas, especializadas en negocios internacionales. Listo. Esta, por ejemplo, de Harvard Uso, es una revista que tenemos suscrita. Esta sí nos pide correo y contraseña. Acá tenemos los datos y se enfoca en marketing. Nos vincula a temas de administración, de información y comunicación, de tecnología, pero enfocada hacia el marketing. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Vamos entonces. Hola. Una pregunta por acá. Esto, Cuéntame. pues a este sistema tenemos acceso solamente mientras estemos estudiando. O No, una vez nos graduemos, aún así tenemos acceso a esta base de datos en nuestras vidas, listo. profesiones. Ustedes tienen acceso siempre a estas bases de datos. Mientras sigan como estudiantes y cuando ustedes sean egresados, hay una variación también en el correo que es @egresados.tda.edu.co. Como egresados o como estudiantes vamos a tener acceso a estas bases de datos. De pronto, la variación que pueda tener es que se suscriban más bases de datos o de pronto se eliminen algunas, pero igual vamos a tener acceso a las bases de datos por suscripción. Voy a abrir, por ejemplo, esta de Legiscomex y les cuento que, por ejemplo, un par de docentes mencionaron que ellos de forma particular estaban pagando por una base de datos similar a esa para poder realizar entonces sus labores profesionales y sus labores, pues y sus oficios laborales, porque no conocíamos de pronto el alcance que teníamos con estas bases de datos. Miren que nosotros con esta capacitación la invitación igual es para que revisen cada una de ellas, pero que al menos sepamos que podemos encontrar muchos datos muy puntuales sin tener que pagar por esta información. Listo. Gracias. Bueno, listo, con gusto. Bueno, abrí entonces el Legiscomex. La primera parte, esta primera pantalla es desde ese menú de productos. Bajo la página me encuentro con un video de ayuda que me va a explicar qué voy a encontrar y cómo voy a buscar. Y esta base de datos, al ser especializada, se va a buscar diferente a las demás, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer ejercicios acá, vamos a hacer ejercicios desde las bases de datos multidisciplinares para que tengamos un panorama un poco más amplio de cómo vamos a buscar en ellas. Miren que yo les mencionaba que que esta base de datos en particular se divide por módulos, porque cada módulo me va a brindar a mí información muy específica de acuerdo a lo que me esté indicando. Cada módulo tiene un video de ayuda de lo que voy a encontrar y cómo voy a buscar, y tengo la opción de ingresar.
Incluso miren que me da la descripción de lo que voy a encontrar. Detalle de importaciones y exportaciones por país. Las normativas, ¿cierto? También tengo la normativa acá en la parte superior. La parte de arancel, sí les recomiendo que la miremos desde el menú de las bases de datos, que hay una extensión directa a esta base de datos de arancel y que la información puede ser más amplia. Tenemos entonces análisis de mercados internacionales, acuerdos comerciales, régimen de aduanas colombiano, ranking de importaciones y exportaciones, oportunidades comerciales. Miren que me explica que me va a mostrar los mercados potenciales para la compra y venta de productos de acuerdo a los países. Tengo guías de importación y exportación, tengo también algunas herramientas o textos básicos de esta área, tengo información financiera de empresas y este de México no está disponible porque es especializado en México. Si yo necesito hacer una búsqueda de información y yo no estoy encontrando o no sé dónde buscar ese dato preciso que quiero, miren que en la parte inferior derecha tengo el logo de WhatsApp. Este logo me va a permitir chatear con una persona experta en el área, experta en la plataforma, que me va a ubicar y a explicar cómo busco o dónde busco o me va a enviar el documento. Miren que también tenemos noticias relacionadas entonces a estos temas. Tengo también desde acá, desde el menú de la parte de arriba, la opción de noticias y vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, información financiera de empresas. Voy a seleccionar ingresar y vamos a mirar que cada módulo me pide información diferente. Bueno. Igual, abro esta porque yo, por ejemplo, no soy experta en el área, sin embargo, quiero como mostrarle que la herramienta es muy amigable. De acuerdo a lo que yo quiera encontrar, escojo entonces el módulo que quiero. Tengo una descripción de lo que voy a encontrar, tengo un video y en este caso que seleccioné análisis financiero de empresas, son empresas colombianas. Acá la fecha de actualización va a variar, depende del país. Por ejemplo, la información más actualizada de Colombia son 2 meses antes a la anterior, de acuerdo pues a lo que yo esté buscando. Acá entonces el primer módulo que tengo dentro de este que ya seleccioné es hoja de vida. Voy a comparar acá, por ejemplo, los dos de 2018 a 2019. Cuando a mí me pidan el NIT de la empresa, la nomenclatura arancelaria, el SIU, todo este tipo de códigos o de números, si yo los desconozco, puedo escribir el nombre del producto, del sector, de la empresa y esperar que me aparezca esta lista de opciones que me muestra exactamente cuál es la opción que yo voy a buscar. En este caso, supongamos que queremos revisar y hacer el análisis de almacenes éxito de 2018 a 2019. Ejecuto el reporte. Tengo entonces la información básica de la empresa. Tengo el nombre de la empresa, el NIT de la empresa, ubicación, celular, correo, la razón social. Para que una empresa esté entonces en esta base de datos, debe tener esa razón social. ¿Dónde encuentro las otras opciones del reporte? En la parte, vamos a mirar estado de situación financiera. Hay un plus que tiene esta base de datos y es que no solo me brinda la información puntual, sino que también me hace comparativos por gráficas y muchas veces somos más visuales. Miren que me muestra los activos, los pasivos de cada año, me muestra las cantidades de dinero. Aparte de la gráfica, me muestra también la tabla con esa información. Cada que yo selecciono una opción,
puedo seguir entonces desplegando como más de estos datos, por ejemplo, de activos. Habría activos corrientes, ya me muestra el efectivo y equivalente al efectivo, activo por impuestos corrientes, corriente, la comparativa entonces de ambos años y el análisis de comparación en la parte final. Miren que tengo rubros, tengo los activos, primas de emisión, estado de resultados integrales por acá. Tengo entonces las gráficas, tengo los comparativos, ganancias brutas, costos de ventas, ingreso de actividades ordinarias. Si a mí, por ejemplo, esta información me sirve y yo necesito trabajar con estos datos, miren que tengo acá la opción de descarga. Esta descarga me la realiza entonces en un documento en Excel donde podemos modificar, que podemos eliminar algunos datos que no queramos o incluir otros datos adicionales. Miren que también tengo los indicadores financieros de cada uno de los años y bueno, acá ya me hacen como ese análisis de información. Por ejemplo, este reporte. Y miren que desde el estado, pues este que seleccionamos, estado financiero de empresas, yo tenía tres opciones. Yo seleccioné la opción de hoja de vida de empresa y me analizaba la empresa como tal. Si yo quiero analizar el sector, miren que yo selecciono la opción de sectores y la información que me pide es totalmente diferente. ¿Qué macrosector quiero? Supongamos que el agropecuario, bueno, el único sector que viene con el macrosector. Y miren que acá, como no conozco el subsector, puedo empezar a escribir las palabras y espero que me aparezca entonces cada una de las opciones. Por ejemplo, guía, cría de ganado porcino. Ejecuto el reporte, me muestra también estadísticas, me muestra también la tabla de la información, pero mire que son datos totalmente diferentes. En este caso me está haciendo un comparativo por empresas, que son las que más, bueno, ingreso de actividades ordinarias, y miren que me muestra el comparativo por las empresas con la lista de resultados. Quiero descargarla. Recuerden que está en la parte superior. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Listo. Igual miren que cada que yo abro una gráfica o cada que yo ejecuto un reporte, voy a tener datos adicionales o herramientas adicionales que me permite cambiar la información. Por ejemplo, en este caso, pues de este sector no, pero cuando yo estoy analizando, por ejemplo, por productos o por importaciones y exportaciones, puedo cambiar entonces la opción si quiero mirar por países o si quiero mirar como las ventas por kilos o si quiero mirar por otro montón de detallitos. La invitación entonces es a que revisemos cada uno de estos módulos de acuerdo a lo que queramos conocer. Bueno, voy a mencionar también algo adicional y es que, bueno, cada uno entonces me pide información diferente, ¿cierto? Por ejemplo, acá oportunidades comerciales. Vamos, listo. Miren que por oportunidades comerciales me pregunta, bueno, ¿en qué región quiere comercializar? ¿Desde dónde? Si yo selecciono Colombia, recuerden que la información va a ser con 2 meses de actualidad. Cuando son otros países puede ser más amplio. Si le digo que quiero comprar o vender y voy a buscar el producto. Si no me sé entonces el código, escribo el nombre. Miren que acá me aparecen las opciones de los productos que contengan esa palabra. Ejecuto el reporte. Listo.
Bueno, creo que me está fallando un poco el internet, pero miren que acá tengo otro tipo de gráficas. Desde Francia es donde más, bueno, tengo acá los diferentes datos que yo incluí. Por ejemplo, yo dije que desde Colombia quiero comprar perfumes y aguas de tocador. Miren que por estas bolitas me aparecen los diferentes países donde se puede comprar y me muestra que el país donde más oportunidad tengo para comprar es en Francia. Tengo también la participación por cada uno de los países, cantidades de dinero y el comparativo en la parte final. Miren que yo les decía que cuando me abre la gráfica tengo opciones adicionales. En este caso puedo mirarlo también desde el mapa. Me aparece con diferentes colores cada uno de los países de acuerdo a su participación. O puedo cambiar entonces qué dato quiero acá que me haga pues, el comparativo. Y recuerden que si quiero descargar, tengo la opción en la parte superior. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Diana, no, yo más que pregunta, quiero es recalcar y hacer énfasis a los muchachos de toda, digamos que la facilidad e información que tienen en sus manos. La invitación con esta charla y capacitación era principalmente que ustedes aprendan a acceder a estos recursos y que también los pongan en práctica. Muchos de sus trabajos, muchos no todos, de sus trabajos los pueden, digamos que fortalecer con estas herramientas que estamos viendo, con la disponibilidad de estos datos, porque esos datos se convierten en esa materia prima que ustedes necesitan procesar. Por ejemplo, el tema de las exportaciones, ¿cierto? Ahí podemos hacer unos análisis muy interesantes acerca de hacia dónde se proyectan las exportaciones de ciertos productos. Todo este tema es aprovecharlo, muchachos, es aprovecharlo. Por eso me parecía tan importante, antes de que se finalizara este curso, que ustedes pudieran verlo y que lo tengan muy presente para el desarrollo de sus trabajos futuros y también para estar capacitados como profesionales que pronto obtendrán ese título. Entonces, me parece que es una herramienta muy valiosa. A Diana, pues, muchas gracias por lo que nos ha manifestado hasta el momento. Espero que todos estén tomando nota atenta y que le saquen el máximo provecho a esta herramienta. Listo, gracias, profe. Hay algo que quiero también mencionar dentro de esta base de datos. Vimos que entonces, bueno, y ya vamos a realizar búsqueda en una multidisciplinar, pero en cada una yo les mencioné que obteníamos el acceso completo a la información y a los datos sin un costo adicional. En este caso, esta opción de simulador de formularios y calculadoras tiene una pequeña variación. No nos va a cobrar por la información, pero nos va a pedir un registro adicional. Listo. Miren que formularios y calculadoras, tengo derechos e impuestos, pues calculadora de derechos e impuestos, medidas, divisas o diferentes formatos de acuerdo al proceso que se quiera realizar. Miren que, por ejemplo, yo me paro en la parte de exportación y en la parte izquierda yo tengo un formulario de la DIAN. Estos formularios son totalmente fieles al documento original que se encuentra desde esa organización. Puedo descargarlo, puedo llenar cada uno de los datos. Si yo selecciono clic en cada uno de los campos, la plataforma me explica qué es lo que debo de incluir en cada uno de esos datos. ¿Qué es lo que pasa? Miren que yo acá, por ejemplo, de acá de exportación, miren que tengo factura comercial, tengo lista de empaque, solicitud de autorización de embarque,
documento de transporte o consolidador, tengo muchos daticos, pero estos documentos son muy delicados. Yo, por ejemplo, ustedes no pueden ir a la DIAN con uno de estos documentos diligenciados porque ellos de forma interna tienen el control de cada uno de sus formularios. A pesar de que este sea exactamente el mismo, nosotros no podemos, pues este solo tiene como objetivos educativos, objetivos académicos. Como es tan delicada esta información, vamos a seleccionar, por ejemplo, acá factura comercial y a mí me va a pedir un usuario y una contraseña. Vamos a revisar. Esperemos que me cargue. Listo. Miren que yo quise abrir la factura comercial de exportación y miren que me está pidiendo un correo y una contraseña. Es porque la información es muy delicada, sin embargo, yo puedo acceder a ella. Puedo generar un registro. Miren que está debajo del botón ingresar y lo tengo acá en la parte superior. Puedo registrarme con el correo institucional, ¿cierto? Con ese tda.edu.co o correo TDA o egresado TDA, yo puedo generar el registro dentro de la plataforma y puedo descargar los formularios, puedo leerlos, puedo descargarlos. Asimismo, otras de las páginas multidisciplinares que tenemos, digamos que hay algunos títulos que son como exclusivos, que no los pagaron para toda la universidad, sino para cierto porcentaje de estudiantes, por el costo incluso que puede tener cada uno de sus documentos. Pero si a mí en algún momento me piden crear un registro, yo puedo hacerlo con el correo institucional y tengo acceso entonces a toda la información. ¿Tienen de pronto alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo está claro? Bueno, voy a cerrar entonces esta base de datos especializada, ¿cierto? Miren que esa es un poco más diferente a las demás. Vamos a mirar unas de estas que sean multidisciplinares, por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, EBSCO, y la mayoría de estas bases de datos van a ser similares. Bueno, en este caso, EBSCO me está diciendo a mí que tiene una base de datos que tiene, pues que integra otras bases de datos o tiene una especializada en negocios. Puedo abrir igual cualquiera. Vamos a abrir esta primera. Acá entonces me muestran cada base de datos que tienen, que me dice que es especializada en administración, en criminalística, en filosofía. Puedo yo igual seleccionar la opción de que me busque en todas ellas. Hoy en día las publicaciones, investigaciones son multidisciplinares. Vamos a buscar acá en todas y seleccionamos continuar. Hay algo particular que yo tengo entonces con eso. Bueno, cada base de datos me va a mostrar a mí el cuadrito de búsqueda donde yo ingreso las palabras clave. Si yo ingreso las palabras mal, o sea, estamos acostumbrados a que en Google, si me equivoco en una palabra, Google me corrige y me muestra cuál es la palabra correcta. Si yo acá pongo una letra más, si yo no pongo una letra, si me falta una tilde, si yo puse la tilde al revés, todos estos datos pueden generar 0 resultados. Es el error más común. Entonces, cuando yo tenga 0 resultados, me voy a fijar si estoy escribiendo mal las palabras. También el uso de las comillas para que no me recupere las palabritas por separado, sino que me recupere todas las palabras juntas. En este caso, el término específico de logística inversa. Y vamos a mirar los resultados. Listo. Tengo 1230 resultados. Recuerden que los filtros están en la parte izquierda. Miren que tengo documentos desde 1934,
que son documentos lo suficientemente importantes que pasan de ese formato físico a ese formato digital. Puedo filtrar también por otros aspectos, por idiomas. Me aparece que la mayor cantidad de resultados es en inglés, por países. En este caso me dice que Estados Unidos es quien más publica. ¿En qué orden pongo yo cada uno de estos filtros de acuerdo a lo que yo quiera saber? Si yo quiero saber la información, por ejemplo, de 2000, pues de los últimos 5 años, antes que saber palabras clave, que saber países, solo quiero la información más actualizada, e- ese sería nuestro primer filtro. Hay ocasiones, listo, ya tengo 696. Hay ocasiones que a mí me interesa primero especificar ese tema específico, esa característica específica, sin importar, por ejemplo, el año donde fue publicado. Listo. Desde la opción de materia, de palabra clave o de asunto, yo voy a revisar las tendencias que se encuentran allí. La palabra que más se utiliza en las palabras clave es logística inversa. También tengo sistemas de circuito cerrado, programación lineal, sostenibilidad, revisión. Puedo seleccionar entonces las opciones que quiera y este me va disminuyendo la cantidad de resultados. Bueno, miren que ya tengo 33 porque seleccioné un tema específico y además pues le dije que me buscaran los últimos 5 años. Puedo también filtrar de acuerdo a la publicación que quiera. Si quiero un artículo de revista, si quiero una noticia o de qué revista quiero el dato. La invitación entonces es a que revisemos cada uno de esos filtros, cada una de estas herramientas. Y quiero mencionar algo adicional. Miren que yo estoy buscando en español y me está apareciendo documentos en inglés. Es porque es requisito de la revista o del lugar donde publicaron. Que el documento se publicara resumen, título, resumen y palabras clave en ambos idiomas. Pero hay revistas que solo piden que todo el documento sea totalmente en inglés. Incluso me he encontrado con publicaciones de universidades locales de Colombia y de Medellín que tienen totalmente pues que tienen todos los daticos totalmente en inglés. Entonces, como estas bases de datos no me reconocen una palabra mal escrita, tampoco me van a entender, eh, digamos, tampoco me va a hacer entonces la traducción. Voy entonces a copiar esta traducción, ¿cierto? Voy a volver entonces acá a la página principal de EBSCO, donde no le hemos puesto ninguno de los filtros, que vean los filtros acá, y vamos a volver a realizar la búsqueda. Listo. Entre comillas también, para que optimicemos tiempo y para que me busque exactamente esos dos términos. Miren que la cantidad de resultados aumentó mucho. Creo que ahora tenía como 600 resultados, ya tengo 2.964. Puedo entonces empezar a filtrar nuevamente por los años, por los países. Les cuento que los países que más publican son Estados Unidos, India, China y Rusia, que el 75% de la información académica está totalmente en inglés. Miren que, por ejemplo, acá no tengo la palabra Colombia, ¿cierto? Puedo incluirla entonces acá al ladito de mi búsqueda y ese me va entonces a ayudar también con eso. Bueno, no tengo entonces resultados que tenga este tema publicado en Colombia o sobre Colombia. Hay dos que están relacionados. Vamos a abrir, por ejemplo, este, ¿cierto? Vamos a abrirlo. Bueno,
La mayoría de bases de datos, incluso esta, me permite a mí los textos completos. En este caso, veo que solo me está buscando este título por el registro detallado, que es algo similar a lo que les contaba con Scopus. Solo que en Scopus siempre nos va a aparecer ese registro detallado y no nos aparece el documento. Acá sí me puede aparecer en PDF, ya lo vamos a mirar. ¿Qué puedo hacer yo con el registro detallado? Leo el título, autores, palabras clave. A veces buscamos con un lenguaje natural y no nos damos cuenta de algunos sinónimos o algunas palabras técnicas o científicas con las cuales publican los investigadores. Entonces, para tenerlo en cuenta, resumen, palabras clave, bueno. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué herramientas adicionales tengo? Están en la parte derecha. En otras bases de datos me aparece sobre el título que me permite guardar el documento, pues guardarlo en PDF. En este caso solo me guardaría este registro detallado. Ya vamos a mirar con el PDF abierto. Tengo el enlace. Tengo opción de guardar en la nube, de crear, por ejemplo, un usuario dentro de la base de datos para guardar cada una de las búsquedas que yo realice. Igual como recomendación sería guardar en el computador para que no nos tocara de pronto volver a hacer las búsquedas, sino que ya tuviéramos el texto completo. Y la opción de cita en las diferentes bases de datos me aparece como cita, como referencia, como bibliografía, como comillas, y me va a mostrar las referencias bibliográficas en diferentes normas. No estoy segura, por ejemplo, esta en qué ediciones está norma APA, pero otras bases de datos ya tienen la norma APA séptima edición. Como les mencionaba, todo lo que sea automático tiene su porcentaje de error, entonces podemos utilizar esta información y complementar de pronto datos que me falten o quitar de pronto un par de detallitos. En este caso, miren que no va a ser lo mismo yo referenciar un artículo de revista a referenciar pues una página cualquiera de internet, ¿cierto? Está brindando información. Bueno, como en este momento yo no tengo el texto completo, en Scopus nunca voy a tener el texto completo, pero yo leí el resumen, yo leí las palabras clave y me gustó este texto y quiero leer este texto. Yo voy a copiar el título, yo voy a abrir Google Académico y entre comillas vamos a buscar ese título. Listo. Si lo busco en inglés y no me aparece, es porque el título está en español. Si lo busco en español y no me aparece, es porque está en inglés. Miren que tengo exactamente ese título. Puedo intentar abrirlo según esta indicación de PDF. Creo que lo tengo en acceso abierto. Vamos a revisar. Listo. Listo, miren que tengo la opción de descargar ese texto pues en PDF, ¿cierto? Completo. Listo, y también lo tengo acá a texto completo en la página. Voy a seleccionar atrás. Supongamos que este texto que yo quise abrir tenía, digamos, esa barrera de que pertenecía a otra universidad que no me permitían el acceso. Recuerden que tengo la opción de versiones, donde puedo revisar en qué páginas aparecen con la intención que alguna esté en texto abierto o que alguna de las páginas pertenezcan a las bases de datos que tenemos. Bueno, algo también y un plus adicional es que desde las bases de datos les mencioné que publican revistas que están muy bien posicionadas
en el ranking de investigación, algunos investigadores también. Entonces, algunas revistas, la mayoría, están los documentos revisados por expertos en el área, entonces por cuestión de calidad son un poco más confiables. Sin embargo, tenemos entonces la libertad de buscar donde queramos. Desde los servicios de biblioteca también nos apareció bases de datos gratuitas. También entonces son textos que salen de diferentes investigadores, de diferentes universidades, de organizaciones expertas en el área, pero recuerden que nunca me voy a basar en una sola fuente de investigación, sino que voy a revisar varias. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Dayana, te pregunto, vamos a ver de pronto cómo se visualiza un libro electrónico. Listo, sí podemos también hacerlo. Incluso mira que desde acá, desde EBSCO, que era donde me aparecen más que todo revistas académicas, miren que acá este formatico, este título, me apareció un libro electrónico. Puedo descargarlo también en PDF, puedo revisar directamente el índice, cada uno de los títulos que contiene. Vamos a abrir, por ejemplo, este texto. Igual, cada base de datos de libros me va a permitir a mí buscar en el cuadrito de búsqueda, incluir el nombre del libro, incluir las palabras clave, y la mayoría de estas herramientas que me aparecen cuando yo abro el texto es cómo lo voy a visualizar. Si quiero ampliar el tamaño de la letra, si quiero de pronto subrayar algunos textos, si quiero, por ejemplo, escuchar el texto, ¿cierto? Cada base de datos me brinda entonces información diferente. Listo. Miren que incluso desde EBSCO, recuerden que acá solo tenía el registro detallado. Acá puedo ver el texto en PDF o seleccionar el capítulo que quería revisar. Bueno, listo. En este caso, bueno, este sí me muestra entonces algo similar a las bases de datos de libros electrónicos. Si tienes algún título específico, ahorita podemos buscarlo y mirar en cuál base de datos se puede encontrar, porque en estos ejercicios de capacitación hemos encontrado muchos libros base para diferentes materias. Bueno, miren que tengo que añadir a carpeta, que es entonces esta opción de carpeta dentro de la plataforma, guardar páginas, pues el diccionario. Si por ejemplo yo no entiendo una de estas palabras, por ejemplo yo no entiendo eso, selecciono la opción, la palabra como tal que no entiendo, selecciono la opción de diccionario. Bueno, en otras bases de datos me muestra directamente como el resultado, la definición. En este caso me tocaría escribirlo, pero sin salir de la página me puede mostrar la definición. En este caso, pues estamos buscando en inglés, entonces la definición me la muestra en inglés. Bueno, este enlace permanente es algo que voy a tener muy en cuenta porque ese enlace, ese link de la página va a permitir a las personas que yo se los envíe que puedan ver este texto completo, ¿cierto? Sin ponerles ninguna barrera. Puedo también seleccionar acá en la parte de abajo la página a la que yo quiera llegar. Puedo ampliar el tamaño de la letra. Puedo disminuirla. Puedo mirar el texto en una pantalla completa. Y miren que la cuestión es revisar cada una de estas herramientas. Voy a cerrar esto. Y no sé entonces si queramos, pues si quieren que busquemos un libro, pues en alguna de las bases de datos de libros electrónicos o si quieren de pronto revisar Scopus para el análisis de información. Revisemos a Scopus, Diana, por favor.
Listo. Igual, por ejemplo, con la pregunta del compañero, con los libros, voy a abrir, por ejemplo, este. Eh, Se va a ver muy similar al otro. La búsqueda va a ser muy amigable. Vamos a esperar a que me cargue. Voy a abrir también Scopus, que es el que me permite análisis de la información. Bueno, por ejemplo, para el compañero que preguntó por los libros electrónicos, miren que esta es una de las bases de datos de libros electrónicos. Voy a ubicar entonces la lupa donde voy a buscar y voy a incluir las palabras clave, ¿cierto? Una vez yo acá incluya las palabras, me aparece la cantidad de resultados donde puedo leer entonces el texto completo y las herramientas adicionales es para comodidad de cada usuario de cómo va a leer ese texto o si lo quiere escuchar o si quiere de pronto ir subrayando algunas partes. Abrimos entonces Scopus en este momento, base de datos que me ayuda a analizar la información. Tengo el cuadrito de búsqueda también. Tengo acá las diferentes opciones donde me va a buscar. Me va a buscar entre el título, resumen y palabras clave. Acá también entonces aplica lo de inglés y español. Recomiendo inicialmente buscar en español, perdón, en inglés, porque Scopus, si me busca ambas palabras en inglés y español, me va, esperen, yo vuelvo a buscar acá, logística inversa. Las variaciones entonces del idioma son bastante importantes. Esperen, yo reviso en español cuántos nos aparecen. Solo tengo 10 resultados, ¿cierto? Si yo les dije que es una de las bases de datos más grandes que tenemos. Voy a utilizar un traductor académico porque yo no tengo habilidades con el inglés. Voy a abrir otra página, voy a buscar traductor académico. Recomendación, no utilizar mucho el traductor de Google porque este me puede generar a mí muchos errores con palabras técnicas o científicas y me puede desordenar. Yo leyendo la traducción un poco compleja, un poco absurda, y no es porque el documento como tal sea muy complejo, sino porque me hizo mala la traducción. En este caso, este es uno de los traductores que yo más utilizo, me parece que es más confiable. Vamos a buscar logística inversa. Bueno, logística inversa. No sé por qué no me... Esperen, yo actualizo la página. No sé por qué no me está funcionando. Estabas traduciendo de inglés a español. Ah, listo, gracias. Listo. Miren que entonces, bueno, ya si estoy traduciendo de español a inglés, me muestra la traducción exacta y este traductor tiene un tesauro integrado. ¿Cómo así que un tesauro me muestra diferentes variaciones que pueda tener esa traducción? O me puede sugerir algunas palabras que estén utilizando los diferentes investigadores para trabajar ese tema. Ese también sirve entonces para incluir algunos párrafos, para incluir algunas ideas. Recuerden que en la base de datos multidisciplinar en su mayoría me apareció resultados cuando busqué en inglés. Y en este caso, de 10 resultados, miren que ya tengo 3.601, ¿cierto? Es mucha la diferencia. Buscando entonces por idioma, tengo los filtros en la parte izquierda. Cuando aparezca documentos de 2021 es porque son documentos
que ya están aprobados para el otro año, que de pronto le falta algún dato adicional o pueden estar en proceso de revisión. Miren que me aparece el autor que más publica, las áreas del conocimiento que más publican sobre el tema, los tipos de documento, que en su mayoría van a ser artículos de revista, tengo conferencias, tengo capítulos de libro, tengo las palabras clave que yo les mencionaba que me muestran que son tendencias dentro de la plataforma. Si bien yo les estoy mostrando un traductor para traducir las búsquedas y el contenido del texto, yo sí traduzco como tal la plataforma. Para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada uno de los filtros para yo entonces escoger esos títulos que quiero. Una vez yo encuentre el título, ya que necesite leer el documento, me voy a apoyar entonces de una herramienta más confiable. Miren que acá me muestra entonces, bueno, las palabras clave, los países, me muestra entonces tendencias por cada uno de estos aspectos. Puedo seleccionar las opciones que quiera. Y una vez yo las selecciono pues selecciono este botón de limitar a, ¿cierto? Para que me disminuya esos resultados. Bueno, hay algo también adicional, todavía no le he puesto ningún filtro, y es que acá tengo la lista de resultados y acá me lo está organizando por la fecha más reciente. Igual como con Google Académico, puedo seleccionar la opción de los documentos que estén más citados, que eso me puede mostrar algunos textos que son base o que son lo suficientemente importantes para que otro montón de investigaciones apliquen también el contenido de ese texto. Por ejemplo, el primero está citado o referenciado 2009 veces. El segundo, 1293. Si yo selecciono esta opción, me muestra entonces las publicaciones que tienen como referencia el título que nos está acá buscando. Miren que incluso tengo datos desde 1997. No le he puesto ningún filtro todavía. Voy a analizar la información con esta opción que está sobre la lista de resultados, ¿cierto? Miren que acá me aparece análisis y este análisis lo puedo hacer después de seleccionar los filtros que quiera o desde el inicio de mi búsqueda o si tengo solo 5 resultados, también puedo hacer ese comparativo de los últimos 5 resultados o los documentos que tenga. Me muestra que el documento más antiguo que aparece acá registrado es desde 1982 sobre el tema que estamos buscando, ¿cierto? Puedo encontrar entonces diferentes tendencias, mirar desde cuándo empezó a aumentar más estas investigaciones, cuál es el año donde más se ha publicado. Si yo selecciono la opción dentro de la gráfica o dentro del cuadrito de búsqueda, acá por ejemplo 2019, me aparece la lista de títulos que se publicaron en esos años. En este caso, me muestra entonces también el análisis de los autores que más publican, las universidades que más publican, los tipos de documento, que en su mayoría son artículos de revista. En este caso también hay muchísimas conferencias. Me muestra países y me muestra áreas del conocimiento. Bueno, si acá, por ejemplo, no está el país que yo quiero, por ejemplo, Colombia, puedo buscar en este cuadrito las otras opciones que lo había encontrado, verlo acá. Si selecciono entonces el cuadrito, me lo incluye dentro de la gráfica. Si yo selecciono esta barrita o selecciono la cantidad de documentos, me muestra la lista de documentos que se publicaron en ese país. ¿De qué me va a servir, por ejemplo, este? Por ejemplo, yo puedo mirar sobre este tema, qué es lo último que ha publicado Colombia y qué es lo último que ha publicado los países que más publican, que más investigan,
y de pronto ya pasaron esa fase de desarrollo en que nosotros vamos, o nos pueden mostrar diferentes ideas que adaptándolos a un contexto local podemos utilizar. Puedo también hacer el análisis con el filtro de años, ¿cierto? Decirle, bueno, solo muéstreme la información desde 2015, pongámoslo hasta 2020. Listo. Vamos a analizar. Y la información puede variar. Bueno. Listo. Miren que, por ejemplo, acá ya me muestra que otros países también están publicando bastante del tema los últimos 5 años. Puedo volver a buscar a Colombia. En este caso estoy casi segura que desapareció de las publicaciones. Ah, no, tiene 22 documentos. O sea, 4 fueron publicados en otros años, los últimos 5 se publicaron 22. Puedo volver a revisar cada uno de los otros análisis, ya entonces el autor que más publicaba puede que sea otro, puede que las áreas del conocimiento también hayan variado. En este caso, para mi sorpresa, este tema entonces está muy bien repartido con diferentes áreas. Queremos saber entonces el área de negocios. Listo, seleccionemos la opción dentro de la gráfica o dentro de este numerito y me muestra lista de resultados. Bueno. Listo. Acá entonces me va apareciendo los diferentes filtros que yo incluya. Yo ese análisis puedo volverlo a hacer desde esta parte, ¿cierto? Con esta cantidad de resultados. O puedo poner otro montón de filtros y volver a analizar, o tener 5 documentos y analizar. Puedo hacerlo en cualquier momento. Vamos a abrir uno de estos títulos, ¿cierto? Ya le habíamos puesto entonces el filtro del área del conocimiento. Ah, bueno, algo adicional. Miren que nosotros no seleccionamos o no aparece el análisis de las palabras clave, ¿cierto? Que es una de las opciones que tenemos acá. Voy a revisar de este tema que estamos buscando, de logística inversa. De logística inversa, los últimos 5 años en el área de negocios. ¿Cuáles son los temas tendencia? Logística, cadenas de suministro, gestión de la cadena de suministro, desarrollo sostenible. A veces algunas de estas palabras clave me muestran temas que a mí no se me habían ocurrido, pero que de pronto pueden puntualizar ese aspecto específico que yo quiera saber. Miren que ya me hablan de reciclaje, de sustentabilidad, programas de enteros. Bueno, puedo seleccionar los que quiera. Selecciono limitar a y los resultados van disminuyendo. Voy a abrir este título ya para que vayamos finalizando. Miren que tengo entonces la información básica del texto, los datos de la revista, los autores, el título, resumen, palabras clave y todas las referencias bibliográficas que utilizó el autor. En este caso, 106 referencias. Si yo selecciono alguna de estas referencias, me muestra exactamente lo que me muestra acá, esos datos básicos. En esta y en otras bases de datos, los documentos relacionados me ayudan a ampliar más esa búsqueda o a especificarla un poco de acuerdo a los resultados que yo vaya obteniendo. Como no tengo el texto completo y las opciones de la parte superior de descargar, de guardar en PDF, de enviar por correo, solo me van a guardar lo que me aparece acá. Voy a buscar el texto completo. Copio el título nuevamente desde Google Académico, pego entre comillas y me aparece exactamente el documento, ¿cierto? Cuando a mí me aparezcan bases de datos del Sevier,
generalmente están también en Science Direct. Science Direct y EBSCOM, perdón, Science Direct y Scopus pertenecen pues, como a la misma empresa. Si estas no me abren a texto completo, recuerden que tengo las versiones donde puedo entonces buscar si están en texto abierto o si pertenecen a las bases de datos que tenemos. Recuerden también la opción de las comillas, que puedo apoyarme también de esta herramienta. Y listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? Bueno, hago también una última observación. Si supongamos que el documento que buscamos desde Google, que nos apareció acá, pero desde Google nos muestra que ninguna página me deja leerlo completo y que no pertenece a ninguna de estas bases de datos. Miren que desde Scopus, al lado del autor o a veces de varios autores, aparece una cartica. Esa carta me muestra el correo del autor donde yo le puedo también solicitar el documento, si realmente lo necesito, si es fundamental para la investigación que estoy haciendo. Me puede preguntar información básica, si yo soy docente, si soy estudiante, yo para qué quiero el documento, pero en la mayoría de los casos nos envían entonces ese texto. Listo, chicos, chicas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? ¿Quieren que reforcemos alguno de estos aspectos? Muchachos, ¿alguien tiene algún comentario? No, muchas gracias por la capacitación. Son muchos conceptos que uno, la verdad, no tenía. Listo. Entonces, en este momento les dejé entonces 3 datos importantes en esta conversación de esta reunión. La primera es el hipervínculo de evaluación de actividades de capacitación. Es para entonces evaluar esta capacitación. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales, demora menos de 3 minutos, entonces por favor me llenan esos datos de la evaluación. Segundo, dejo el canal de YouTube donde se están publicando las diferentes capacitaciones que se han realizado en el semestre. Esta capacitación entonces se va a publicar en ese canal en caso que necesitemos volver a revisar el video o algún compañero no se haya conectado o se nos haya olvidado algún datico. Y tercero, les dejo mi correo en caso que tengan dificultades de acceso con las bases de datos, dificultades para el acceso a la información, dificultades con las herramientas o alguna duda, no sé, cualquier cosita relacionada entonces con bases de datos, me pueden entonces escribir. Muchas gracias por la asistencia, por la atención y por la participación. Diana, Muchas gracias a usted. muchas gracias por esta valiosa capacitación para nosotros y para los jóvenes de negocios internacionales. La verdad que es una herramienta muy valiosa la que nos acabas de entregar, poder reconocer esa materia prima que tenemos ahí a la mano para poder desarrollar todos sus proyectos, trabajos académicos y aparte de eso que también lo pueden utilizar para otro tipo de actividades, bien sea empresariales, de estudios de mercados, todos esos análisis. La invitación desde la materia, desde la institución, es que muchachos aprovechen estas herramientas que ustedes tienen disponible por ser parte de la comunidad universitaria, de la Institución Educativa Tecnológico de Antioquia. Es una invitación muy cordial y recuerden lo que siempre hemos hablado, nosotros como profesionales debemos de cualificarnos. Estas son las oportunidades que debemos aprovechar. Diana, nuevamente, mil gracias, excelente toda tu exposición y muy clara. Listo, gracias a todos ustedes y que tengan una bonita noche. Gracias, lo mismo.
No se les olvide, porfa, llenar las preguntitas de la evaluación. Ok, muchachos, por favor, no se demoran 2 minutos.